Amado Señor, nos acercamos a ti, Señor, con corazones sedientos, con corazones humillados por nuestras debilidades. Dice tu palabra que Esdras preparó su corazón para inquirir en tu palabra, Señor, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, Señor. Necesitamos prepararlo, pero tantas aflicciones, tantos conflictos, tantos afanes, Señor, muchas veces invaden nuestras mentes y rogamos que hoy en tu día, Señor, todo eso sea echado fuera, Señor. Que no dejes que nada de eso entre a tu casa, Señor, y que solamente tengamos un corazón preparado, humilde, ansioso por escuchar tu voz, Señor. Cantábamos cuán frágiles somos todos aquí, Señor, pero confiamos en tu bondad, Señor, confiamos en que tú nos puedes alimentar, nos puedes sustentar, nos puedes apacentar, Señor, y no por mí, Señor, no por el brazo de carne, Señor, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Rogamos de tu ayuda abundante, Señor, que suplas toda mi carencia, toda mi necesidad, Señor. Que abras nuestros corazones, Señor, y podamos deleitarnos hoy en tu palabra a pesar de mis limitaciones, Señor. Llega tú al corazón de los hombres, haz lo que ninguno de nosotros puede hacer, Señor. Levanta a los muertos, aviva los corazones, despierta nuestras conciencias y atráenos en pos de ti, Señor. Ponemos toda esta predicación en tus manos y te rogamos que tú vayas por delante de nosotros, nos abras el camino para ver las maravillas de tu ley. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, puestos en pie, los que puedan ponerse de pie, vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 17, ahí donde estaban en Isaías, un libro atrás. Cantar de los Cantares 2:8. Dice así la palabra santa: La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Amén, hermanos, pueden sentarse.
Esta nueva sección de cantares comienza con las palabras de la esposa, describiendo una vez más una de las escenas en las que su corazón es impactado por el amor de su amado, y en este caso por la voz de su amado, el cual llega a ella para hacerle un llamado amoroso, exhortándola a levantarse y salir a su encuentro. Y en esta ocasión el poema comienza dentro de lo que parece una casa o un refugio en la que la mujer se metió para pasar el invierno. Y mientras ella estaba ahí adentro, ocurre algo que atrae su atención y cautiva su corazón. Y entonces ella exclama: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y por lo que vemos más adelante, entendemos que aparentemente ella estuvo recluida ahí durante todo el invierno, separada de su amado y sin poder disfrutar de su compañía. Por eso su exclamación es tan vehemente: la voz de mi amado, porque ha pasado el invierno completo sin poder ver a su amado, ni escucharlo, ni saber nada de él, seguramente preguntándose por él, preguntándose si él está pensando en ella, y por así decirlo, sufriendo lentamente la cercanía y la lejanía y la separación del que ama su alma. Para nosotros es tal vez difícil imaginar esta escena en la que, porque nosotros que vivimos en una época en la que tenemos electricidad, teléfonos, videollamadas y un montón de comodidades, no alcanzamos a ver lo que ella está experimentando. Pero en la antigüedad yo me imagino que la ausencia de los seres queridos era percibida de una manera muy distinta. En la actualidad alguien hoy podría estar del otro lado del mundo y con una simple videollamada podríamos verlo, escucharlo y hablar con él con toda claridad. Pero la esposa pasó todo el invierno sin ver a su amado, sin poder oír su voz por un teléfono ni nada por el estilo, separada de su amado por todo el invierno. Pero en cuanto ella oyó la voz de su amado, hermanos, su corazón empezó a latir más rápido. No pudo hacer otra cosa más que exclamar con todas sus fuerzas: la voz de mi amado, he aquí él viene. Y después continúa describiendo cómo ella veía a su amado y a ella le parecía como si su amado estuviera a la distancia. Lo veía por la ventana a lo lejos en las montañas brincando. Y lo primero que hace es asomarse, ver por la ventana y lo ve y se le figura como un ciervo ágil, un ciervo que puede saltar por montes escarpados y puede cruzar los montes más difíciles para llegar a su rescate. También describe como si lo viera apresurarse a ella sin que ningún obstáculo pueda interponerse entre ellos. Y luego la esposa nos dice qué fue lo que dijo su amado cuando ella escuchó su voz. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es como si él le estuviera diciendo: amada mía, apresúrate a salir de ese refugio en el que te protegías del invierno. La primavera ya llegó
Ya no tienes razón para estar ahí adentro. Y es como si él desde fuera se esforzara por verla entre las celosías, como unas rendijas, y decía, levántate, sal, quiero verte, quiero que salgas, ya no hay nada que temer, puedes salir, el invierno se ha acabado. La está animando a salir, a levantarse de donde está, y le está asegurando que puede salir, alegrarse, no tener nada que temer. Le dice, el invierno ya no va a separarnos ni distanciarnos. Puedes salir y disfrutar los frutos, los aromas y los colores nuevos de la primavera. Y después añade, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Como si estuviera retomando la idea de que ella, al ser frágil como una paloma, se fue a refugiar en los agujeros de una peña para esconderse del invierno, pero había terminado lejos de su amado. Se había ido a esconder a los parajes escarpados, a lugares de difícil acceso, a lugares peligrosos, lugares casi inaccesibles, pero ahora le dice, yo no quiero que estés más allá, lejos de mí, quiero ver tu rostro, quiero oír tu dulce voz, quiero deleitarme en tu hermoso aspecto. Y ahora que la primavera ha llegado y los amados están juntos, disfrutando los frutos de la viña, el amado dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Como si dijera, he esperado todo el invierno para ver y disfrutar este fruto, así que vayan y cacen las zorras pequeñas, no dejen que la más mínima amenaza venga y destruya el fruto de esta vid. No dejen que nada venga a estropear o a echar a perder esta bendición. Y cuando la esposa ve que el amado hace todo eso por ella, viajando a encontrarla y asegurándose de que ninguna otra amenaza vuelva a separarlos, ella dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Como si ella reconociera y despertara a la realidad de la enorme bendición que tiene en su amado, la seguridad y la paz que tiene con él. Lo mira una vez más como su buen pastor que apacienta en lugares tranquilos. Se queda con ella protegiéndola durante toda la noche hasta que apunte el alba y sigue con ella hasta que apunta el alba y hasta el día siguiente. Y finalmente cierra el poema volviendo a comparar a su amado con el corzo o el cervatillo que cruzó los montes de Beter, o literalmente podría traducirse los montes de la separación, para llegar a ella cuando ella estaba lejos. Ella dice, sé como ese corzo que vino a buscarme, apresúrate a volver a mí, por favor, ven a mí que quiero estar contigo. Esa es la esencia, o en esencia es la superficie del poema, de un poema entre un hombre y una mujer que vencen toda dificultad que los separa y al final su amor prevalece y ellos terminan más unidos que antes. Ahora bien, aunque este es un poema de amor humano, no es un poema como ningún otro poema. Por eso el libro se llama Cantar de los Cantares, porque no es un poema que encontramos en un libro de literatura antigua, sino un poema que es inspirado por Dios y tiene el peso y la autoridad de Dios. Es un poema que tiene autoría divino-humana,
pero está dentro de la Sagrada Escritura, dentro del plan de redención y dentro del canon perfecto de la revelación especial de Dios. Por lo tanto, es un poema que tiene una intención y un alcance que sobrepasa lo terrenal y lo humano. Y con eso no estoy negando que de aquí podamos extraer aplicaciones prácticas y aplicaciones necesarias para santificar nuestros matrimonios. Lo que estoy diciendo es que además del alcance y las aplicaciones humanas, este libro tiene autoría divina y está en perfecta armonía con toda la Escritura. Por esa razón, no reducimos este libro inspirado a un mero manual del matrimonio, sino que lo interpretamos de manera teológica y bíblica para extraer el alimento espiritual para nuestras almas y para exaltar a Cristo, nuestro Salvador, el cual es el eje central de toda la Escritura. Porque Él mismo nos ordena escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él mismo exhortó a sus discípulos diciéndoles que eran tardos de corazón, eran necios, no habían visto que toda la Escritura hablaba de Él. Así que con esta exhortación y este mandato del Señor en mente, y con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a escudriñar este pasaje de las Escrituras con la esperanza de que Cristo aplique su palabra a nuestros corazones y podamos ser instruidos y edificados por su verdad. Ahora bien, en otras ocasiones he estructurado los pasajes de una manera en la que nos detenemos casi en un versículo a la vez o en una figura del versículo a la vez, pero en esta ocasión, como pueden notar, el pasaje es muy extenso y no podríamos abarcar todos los detalles, pero en esta ocasión vamos a abordar este poema viéndolo como una unidad que tiene dos elementos: el problema y la solución. Ese va a ser la estructura de nuestro sermón. El problema que vemos en este poema y la solución de ese problema. Comencemos hablando del problema, hermanos. El poema nos sitúa en un periodo de la vida de los esposos, particularmente en una temporada en la que el invierno los separa. Y entonces podríamos decir que el invierno aquí es el problema, es lo que causó, es un elemento que causa tensión. Es aquello que hizo que la esposa se escondiera en un lugar escarpado y peligroso, y es la razón por la que ella está ahí recluida. Al mismo tiempo, el invierno siempre es asociado con el frío, o con la muerte, o con la falta de frutos, o con muchas cosas similares. Y una vez más, en una época y en una cultura como la nuestra, el paso de las estaciones ya no parece ser tan significativo como antes, porque nosotros asociamos el invierno con cosas agradables, con festividades y alimentos que nos gustan, con tiempos de convivencia familiar y cosas por el estilo. Pero imaginen por un momento cómo serían nuestros inviernos sin calefacción, sin electricidad, sin refrigeradores para mantener la comida, sin maneras de comunicarnos con personas que están lejos de nosotros, y sin todas esas comodidades a las que estamos acostumbrados. En la antigüedad, el invierno era marcado por incertidumbre. Eso era el invierno para la gente, era ¿qué va a pasar? ¿Voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir? ¿Voy a tener alimento o no voy a tener? Era una época en la que los árboles no daban frutos y no había frutas en el supermercado para ir a comprar. Era
había escasez de alimentos, aumento de enfermedades, oscuridad prolongada y muchas cosas que ni nos imaginamos. Para ellos, el invierno era una amenaza, no era una temporada vacacional. Si ellos no se preparaban con meses de anticipación, su muerte era casi segura y sus esperanzas de sobrevivir eran escasas. Entonces, como ya lo hemos visto, una manera saludable de interpretar estas figuras poéticas es tomando las características de las figuras que presenta el texto y analizando qué son las cosas que se les atribuyen, las cualidades que se les atribuyen a estas figuras, pero al mismo tiempo con una perspectiva teológica bíblica que concuerde con todas las escrituras. Así que sabemos que al invierno se le atribuye el frío, la vulnerabilidad, la escasez, la oscuridad y la muerte, entre muchas otras cosas. Y eso trasladado al contexto del matrimonio puede entenderse como un elemento de enfriamiento o distancia, falta de comunión o incertidumbre dentro del matrimonio. Y creo que todos estamos de acuerdo en que esta clase de invierno en nuestros matrimonios es algo verdaderamente mortal. Un matrimonio que no toma medidas precautorias para el invierno tiene altas posibilidades de no sobrevivir. Nuestros matrimonios son algo sagrado para Dios y son el instrumento para glorificarlo y para extender su reino. Por eso el diablo y la corriente de este mundo no paran de atacar con violencia el matrimonio. Y si como cristianos dejamos que el frío comience a entrar en nuestros matrimonios y comenzamos a acostumbrarnos a ver a nuestros cónyuges con una indiferencia rutinaria, como si no fueran nada más que personas que viven bajo nuestro techo, sin que profundicemos en nuestra comunión matrimonial y sin fortalecer una amistad, avivar nuestros afectos, renovar nuestros votos matrimoniales constantemente. Si no hacemos todo eso, hermanos, como matrimonios, no debería sorprendernos que pronto el invierno espeso se apodere de nuestros corazones y que el mundo perverso llegue con labios lisonjeros y nos diga: no tienes por qué sufrir ese invierno frío. ¿Por qué no te refugias en el adulterio? No tienes por qué padecer esta indiferencia de tu cónyuge todos los días. ¿Por qué no consideras abandonarlo? Y vamos a buscar refugios vanos como la mujer de Cantares. Esa, hermanos, es una aplicación práctica que no podemos ignorar. Este mundo frío y despiadado que trata el matrimonio con tanta indiferencia y que nos bombardea todo el tiempo con la sensualidad y la impureza sexual, nos empuja a guardar nuestros matrimonios con celo santo. Nos empuja a resistir con vehemencia todos esos ataques perversos y prepararnos para el invierno, para que el invierno no termine secando y matando nuestros matrimonios. Así que esforcémonos, hermanos, por avivar nuestros matrimonios con dulzura, con afecto sincero, con amor sacrificial y con todas las cosas que Dios nos manda para guardar la pureza de nuestros matrimonios. Amén. Ahora bien, hermanos, si consideramos este pasaje, también podemos verlo desde una perspectiva histórica. Evaluamos el lugar que tiene Cantares dentro de las Escrituras y podemos reconocer que la relación pactual de Dios con su pueblo
sufrió de inviernos crudos y prolongados, que si no hubiera sido por la pura gracia y la pura misericordia de Dios, estos inviernos entre el pueblo de Dios y Dios habrían matado por completo cualquier esperanza de permanencia en el pacto. Y aquí no tengo que profundizar demasiado, porque en nuestras breves meditaciones hemos tenido oportunidad de ver la frialdad del pueblo de Israel para con su Dios. Hemos visto esa dureza mortal que les trajo tanta desolación y muerte. Y entonces, en el caso del contexto particular de Salomón, el Cantar de los Cantares no es un contexto exactamente igual al que hemos visto en Isaías. El rey Salomón no experimentó igualmente esta dureza del corazón del pueblo como lo vio Isaías. Pero él más bien tuvo un reinado pacífico, el Señor lo prosperó bastante, el pueblo vio la mano poderosa de Dios a través del reino de este hijo de David, pero sin embargo esto no quita el hecho de que Israel conocía perfectamente los inviernos espirituales, pues desde el mismo Éxodo hasta los días de Saúl, la rebelión y el adulterio espiritual fueron los pecados recurrentes del pueblo de Dios. Así que para el pueblo de Jehová nunca estaba de más tocar el tema de esta dureza, de esta frialdad del corazón, y en este caso Dios quiso hacerlo por medio de un poema de amor. Así es como quiso abordar este tema para el pueblo de Dios, exhortando a su pueblo a levantarse, a guardar su corazón de cualquier cosa que pudiera enfriar su relación pactual entre ellos y Dios, cualquier cosa que pudiera enfriar su devoción y su fidelidad al pacto. Y lamentablemente el mismo Salomón fue responsable de que el pueblo se apartara otra vez de la adoración santa. Él fue responsable de que el pueblo terminara siendo arrastrado a adorar a los ídolos de sus mujeres. Así que a nivel histórico este texto de Cantares fue inspirado para exhortar, para avivar, para advertir al pueblo de Dios de la necesidad de mantenerse firmes dentro del pacto. Incluso podría yo decir que también fue inspirado para avivar la esperanza mesiánica de la que hablamos en la meditación. Pero si tomamos esta exhortación también a nivel eclesiástico, podemos aprender que la Escritura nos exhorta a examinar nuestra condición espiritual, la condición de nuestras almas de hoy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra alma hoy con respecto a nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo algo que debemos considerar hoy más que nunca con toda seriedad. Él dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y espero que esto haga eco de la exhortación que recibimos la semana pasada de permanecer en la verdad. Pero el punto al que quiero llegar es este: el enfriamiento espiritual o el invierno espiritual no es algo que le pasa a un grupo minoritario. No es una amenaza para los pocos, sino para los muchos, según lo que dice el Señor Jesucristo. La maldad se va a multiplicar, los falsos profetas se van a multiplicar y el amor de muchos
no el amor de unos cuantos, sino el amor de muchos se enfriará. Así que no podemos pensar que estamos lejos de caer en esta condición. Simplemente por el hecho de que la gracia de Dios nos ha permitido ver que ha tenido compasión de nosotros y nos ha bendecido, nos ha prosperado más allá de lo que pudimos pedir o comprender. Nos ha dado mucho crecimiento, nos ha dado muchas bendiciones y no podemos decir que por eso estamos lejos de caer en este invierno. No en vano la Escritura dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces vuelvan conmigo a Cantares para que examinemos un poco más en qué consiste el invierno espiritual y seamos humildes y atentos para guardarnos de este terrible mal. Vean lo que dice el versículo 9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Aquí notamos un detalle importante, que hay una barrera entre el esposo y la esposa. Es una barrera que no les permite verse directamente. Se ven, pero se ven de una manera, digámoslo así, incompleta. Se ven a través de las rendijas de una pared. Y si no se pueden ver bien, mucho menos pueden estar cerca. Y las palabras que el esposo dice más adelante nos dejan ver otro aspecto importante. Él dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y el punto que quiero mostrarles es que esta barrera de separación entre los amados, este peligro en el que se encuentra esta paloma, es debido a que ella misma fue la que de alguna o de otra manera se puso en esas circunstancias. Ella fue la que se escondió en ese lugar. Ella fue la que se refugió allí, en ese lugar que tenía una pared que la separaba de su amado. No fue como si el amado le hubiera dicho, oh, veo que el invierno se acerca, amada mía. ¿Por qué no buscas un lugar peligroso y escondido, lejos de mí, para protegerte del invierno? Eso no ocurrió así. La esposa terminó en ese refugio por su propia iniciativa, por su propia debilidad, por su propia fragilidad. No fue porque el esposo la orilló a esconderse lejos de ella. Y entonces fue por la condición de la amada, porque la condición de la amada era tan fría y desoladora que sentía vergüenza de pedirle refugio a su amado. Terminó hallando refugio en un paraje escarpado y en un lugar peligroso y ajeno a la presencia de su amado. Es decir, el problema del que estamos hablando comenzó del lado de la amada y fue creciendo gradualmente hasta el punto en el que ella terminó poniéndose en peligro y alejándose de su amado. Y digo esto porque ese es precisamente el patrón que vemos en el Cantar de los Cantares. Justo la ocasión pasada vimos cómo la esposa confiesa estar enferma de amor, como si ella estuviera diciendo, yo amo a mi amado, pero mi amor no es perfecto. Constantemente necesito que me ayuden, constantemente necesito ser sustentada para poder seguir amando a mi amado. Y yo soy muy débil, yo soy morena, yo no tengo la fuerza para sostener este amor. Mi amor es un amor frágil. Y entonces ahora la vemos en un extremo muy grave a ella.
Ahora ella está rodeada del frío invernal, alejada de su amado, sufriendo sola las consecuencias de su propia debilidad. Y entonces eso nos lleva a considerar nuestras propias vidas. ¿Acaso no es verdad que mucha de la dureza y la frialdad de nuestros corazones comienza con pequeñas cosas que gradualmente llegan a empujarnos a refugios carnales que no nos aprovechan en nada y que nos alejan de nuestro Señor? ¿Acaso no es ese mismo el clamor constante de Isaías contra el pueblo de Israel? ¿No les está repitiendo hasta el cansancio que si se apartan de Jehová, terminarán refugiándose en Egipto y allí en Egipto tendrán su ruina segura? Ese es el patrón del pueblo de Dios. Comienza alejándose de su Dios y termina refugiándose en algo que Dios no le dio como un refugio. ¿Y acaso también no es esta la amenaza constante a la que nosotros estamos expuestos, hermanos? Y con esto no me refiero a los tropiezos constantes que tenemos todos los días con nuestro pecado. No me refiero a las luchas reales e inestables que tenemos como cristianos, sino que me refiero a una amenaza constante de que nuestro corazón se enfríe de tal manera que nos alejemos de nuestro Dios. Wilhelmus Abrakel era un pastor y teólogo holandés del siglo XVII, y él escribió 3 capítulos completos en una de sus obras famosas acerca de la decadencia espiritual o los tiempos de oscuridad en la vida del cristiano y las realidades tan bajas a las que cualquier creyente es propenso a caer. Y justamente en uno de sus capítulos, donde habla de este tema, comienza citando este pasaje que estamos viendo hoy, Cantar de los Cantares 2, del 8 al 17. Él describe ahí de una manera asombrosa cómo el invierno espiritual llega a nuestras vidas y lo define principalmente como temporadas en las que en nuestra vida ocurre lo opuesto al crecimiento, lo opuesto a dar frutos, lo opuesto a avanzar en santidad, y aborda extremos en los que el cristiano puede incluso parecer estar muerto espiritualmente. Y aquí es donde podemos reiterar que la advertencia de Cristo debe ser considerada con mucha solemnidad, porque vivimos en tiempos de gran apostasía y vemos un incremento acelerado de la maldad, y eso, según nuestro Señor, hará que el amor de muchos se enfríe. Y el tiempo no nos alcanza para exponer con más profundidad el extenso tema de la decadencia espiritual en los creyentes, pero creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de evaluar sinceramente cuál es el estado actual de su corazón. Hay ocasiones en las que tenemos días o semanas difíciles, llenos de altibajos, de tropiezos, de caídas. Pero eso, por así decirlo, hermanos, es lo normal. Y no me malinterpreten, no lo digo con un sentido conformista, como si estuviera diciendo, es normal que tengamos esas luchas, no se preocupen. Nadie es perfecto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es la manera en la que lo estoy diciendo. Esas luchas constantes con el pecado son parte de nuestras vidas porque somos creyentes que todavía no estamos glorificados. Todavía tenemos que luchar con el pecado. Entonces, cuando digo que esto es normal,
Lo digo porque es de esperarse que un cristiano, mientras esté en este mundo, tenga cierta inestabilidad y que esté rodeado de muchas debilidades. Eso no quiere decir que no debemos luchar, que no debemos santificarnos y que no debemos ser diligentes. Pero en ese caso, en lo que respecta a estas luchas cotidianas de las que estoy hablando, la palabra siempre nos lleva a los pies de Cristo, siempre con un corazón pastoral y misericordioso, nos guía como lo ha hecho en la carta de Juan, a mantenernos firmes en la verdad, a volver a nuestro abogado y a mantenernos en la fe. Pero el problema del que estamos hablando es mucho más profundo, hermanos. La decadencia espiritual es como un invierno cruel, en el que dejan de crecer las flores de nuestros frutos y las flores y los frutos de nuestra piedad, en el que la indiferencia comienza a ganar un terreno que antes no tenía, en el que la predicación de la palabra comienza a parecernos tediosa y pesada, en el que la comunión con los santos comienza a parecer aburrida e insípida. Este invierno y esta decadencia es algo mucho más profundo, y esos frutos solamente son la superficie. Toda esa indiferencia y esa dureza es solamente lo que está por fuera de nosotros. Por dentro, nuestros corazones están verdaderamente en un invierno crudo. Y si hoy no estás pasando por ese invierno, dale toda la gloria y toda la honra a Dios. Pero si empiezas a notar que algo de ese invierno comienza a rodear tu corazón, debes levantarte y salir en busca de tu amado con urgencia. Si hay alguno de nosotros que ya desde hace un tiempo vive en un invierno constante y comienza a tener una indiferencia marcada y una disposición contraria a la piedad, lo más probable es que una mera exhortación no le cause gran efecto y que más bien necesite una ayuda más particular y más profunda de parte de la iglesia para poder salir de esa condición. Pero sea cual sea la condición en la que estamos tú y yo hoy, la frialdad espiritual es algo con lo que todos luchamos en menor o en mayor medida. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la solución a este problema. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál fue la solución al problema de la esposa? ¿Acaso el texto dice que el esposo le dijo, ve y enciende una fogata para calentarte y para que salgas de ese invierno que ha paralizado tu corazón? ¿O acaso llegó a darle una serie de reclamos y quejas por haberse alejado y puesto en peligro? No, hermanos, la solución no estuvo en que la esposa tuviera que hacer algo. La solución no estuvo principalmente en lo que ella hizo o pudo haber hecho, sino en cosas completamente externas a ella. La manera en la que ella se expresa nos revela cómo el amado tiene, por así decirlo, toda la gloria y todo el crédito, porque él es el que solucionó el problema de la esposa. O incluso yo podría decir, no solo él solucionó el problema, sino que él era la solución al problema que tenía la esposa. Por eso les decía que trataran de imaginarse la vehemencia de la expresión, la voz de mi amado, he aquí él viene. Porque si ella ya tenía un tiempo en este estado, viviendo en medio del frío del invierno, lejos de su amado, podría incluso haber pensado, yo ya no soy digna de mi amado, yo huí de él, yo me escondí de él, y ahora estoy sin poder acercarme a él, seguramente él ya no me va a querer ver. Ahora que estoy aquí envuelta en el frío y en la oscuridad,
no sé si voy a sobrevivir y no tengo la certeza de que pueda volver a ver a mi amado. Así que ella, por más que intentara, no podía solucionar su problema. Y en términos humanos, nosotros como creyentes tendemos siempre a pensar lo peor. Cuando nos sentimos así duros, fríos, nuestra tendencia siempre es pensar cosas como: posiblemente ni soy creyente porque no estoy creciendo. Siento que voy decreciendo. Empiezo a sentir como que pierdo el rumbo de mi vida. A veces hasta te puede llegar el pensamiento de que ya perdiste la fe y que ya no tienes ninguna esperanza. Y estás así, aislado de tu Señor, no puedes ver su rostro, oras y no escuchas su voz, lees su palabra y no te brilla y sientes que estás desolado. Pero cuando el corazón de pronto escucha la voz de Cristo, como si Él estuviera asomándose por las celosías, como si todavía nos estuviera dando un poco de esperanza, es cuando el corazón del creyente empieza a ser avivado por la voz de Cristo. Es cuando la voz de Cristo, aunque escuchas una promesa, aunque escuchas una exhortación que todavía te causa un poco de dolor en tu corazón, es como si Cristo estuviera ahí detrás de las celosías diciendo: esta es mi voz, ven, escúchame, todavía estoy aquí para recibirte. Esa es la manera en la que empezó el corazón de la amada a despertarse. Y por causa de nuestra dureza, tiene que ser así, o naturalmente es así. No podemos, después de estar en un tiempo de frialdad, no podemos experimentar con plenitud lo mismo que antes experimentábamos. Sentimos como que Cristo está detrás de las celosías, como que ese sermón sí me habló un poco el Señor, pero llegó la otra semana y otra vez todo eso se fue. Pero aunque oímos su voz y todavía lo sentimos como lejos de nosotros, es necesario seguir adelante, hermanos. Esas pequeñas muestras de la voz del Señor, esas pequeñas exhortaciones, promesas que nos brillan en nuestros estados de frialdad, son evidencias de que Él está ahí esperando a que volvamos a Él. Así que muchas veces la solución no llega de manera inmediata después de tiempos largos de frialdad. Así como la comida congelada no se descongela nada más porque la sacas del refrigerador, así también un corazón frío que está en una decadencia profunda no se enciende simplemente por leer una promesa en la mañana o por escuchar un sermón poderoso. Pero quiero que vean esto, siempre la obra de restauración tiene como punto de partida la voz de Cristo. Por eso es de vital importancia que nunca, por ninguna razón, dejemos de exponernos a la verdad de Dios. Porque cuando vengan esos días fríos, tu carne no va a querer leer la Escritura. Tu carne no va a querer escuchar el sermón. Tu carne no va a querer que tus hermanos te pregunten cómo estás. No va a querer que te digan un pasaje de la Escritura, que te citen una promesa. Tu carne se va a resistir. Pero sea cual sea la tentación que tú tengas, nunca debes por ninguna razón ceder a ese impulso. Es mejor que digas, no quiero escuchar este sermón, pero lo voy a escuchar. No quiero levantarme y tomar mi Biblia y leer, pero lo voy a hacer, porque ahí está la voz de Cristo.
y una sola palabra de Él puede comenzar una chispa en tu corazón que te despierte. Entonces, cuando el corazón tiene esa disposición a escuchar, aunque a pesar de su frialdad, es cuando el invierno del corazón comienza a pasar. Es cuando el corazón dice, oh, cuando escucho la voz de mi amado, mi invierno comienza a convertirse en primavera. Mi pobre corazón comienza otra vez a ver el crecimiento de algunos frutos. Mi alma comienza a sentir ese bendito calor que ya había dejado de sentir. Y eso es solamente porque nos exponemos a la voz de nuestro amado. Y es que es simplemente hermoso, hermanos, contemplar en este pasaje la disposición tan paciente de Cristo en todo esto, porque no lo vemos llegar a reclamarle a su esposa. No le reprocha de ninguna manera, ¿por qué te alejaste de mí? Eres necia e insensata, ¿por qué buscaste refugio fuera de mí? Él no hace eso, hermanos. Lean el texto otra vez. Y Él le dice, amada mía, hermosa mía, ven, quiero oír tu voz, quiero estar cerca de ti, quiero escucharte. No lo vemos con recelo diciendo, pues voy a ir a ver si me quiere recibir, sino que llega ágil, veloz como un ciervo, como un cervatillo, corriendo hacia ella con urgencia, acercándose para hablar al corazón de su esposa y decirle, quiero estar contigo, quiero ayudarte a salir de ese invierno. Vean la dulzura y la compasión de Cristo cuando dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Más adelante dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de las peñas, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Espero que puedan percibir esta dulzura, porque desde una perspectiva meramente carnal, si una persona te menosprecia o se aleja de ti de alguna forma, como decimos, te hace el feo, lo que se espera, entre comillas, es que esa persona, la que te hizo el mal, la que te menospreció, ella tiene que esforzarse. Es lo que se espera, que ella se esfuerce, que ella te busque, que ella reconozca que te ofendió y que si no muestra señales de que se está acercando a ti, de que quiere arreglar las cosas, tú tienes toda la razón para sentirte, hacerte el ofendido y tomar una postura de indignación y rechazo y decir, yo no lo busco hasta que Él me busque. Eso es lo que somos nosotros. Esa es nuestra humanidad. Pero gloria a Dios porque Cristo no es como ninguno de nosotros. Cristo no responde carnalmente, sí, me abandonaste, pues yo te voy a abandonar y voy a acercarme lentamente y me voy a tomar mi tiempo y voy a llegar cuando yo quiera. Él viene corriendo como un ciervo, como un cervatillo, con toda la disposición amorosa de servir a su amada que lo ha abandonado y de restaurar la comunión con ella y decirle, ven a mí, tú eres hermosa, hazme oír tu voz, yo estoy aquí esperando escucharte. Él toma esta iniciativa misericordiosa de hablar a nuestros corazones y Él dice, escúchame, mírame, estoy aquí. Paloma mía, hermosa mía, con palabras de amor, no con palabras de reproche. Cuando
cuando uno comienza, hermanos, a percibir esa dulzura personalmente, es imposible aferrarnos a la dureza y la frialdad. Cuando el corazón cristiano puede percibir esto, eso es algo que sobrepasa toda dureza, porque verdaderamente el corazón de un cristiano puede llegar a ser más necio de lo que nosotros podemos describir. Pero cuando Cristo viene directamente y te busca de manera tan directa, tan compasiva, ya no hay manera de que te aferres a esa dureza. Tal vez un hermano viene y te anima y tú dices, tú no me entiendes. Pero cuando Cristo te habla con su voz de amor y te dice, yo estoy aquí esperando a escuchar tu voz, tú eres hermosa, entonces tu corazón no puede permanecer en ese invierno. Así que no importa cuál sea el grado de frialdad que pueda haber hoy en tu corazón, hermano, pero yo te invito a que contemples a Cristo en la hermosura de su santidad, en la abundancia de su paciencia y en la condescendencia de su amor, para que eso avive y estimule tu corazón, para que seas animado a buscarlo con humildad, para que busques más y más de su palabra, más y más de sus promesas, más y más de esas dulces palabras de amor. Porque cuando el corazón está frío, es más fácil pensar, yo no soy digno de esas promesas. Esas palabras dulces no pueden ser para mí, porque tienen que ser para alguien que es más pulcro que yo. Mi desempeño no es como yo quisiera. Y todos ese tipo de pensamientos, lo único que van a terminar haciendo es empujarte a refugiarte en cualquier cosa que no sea Cristo. Cuando ya tu alma esté tan llena de condenación, tan llena de abatimiento, de desánimo, tú por naturaleza vas a buscar refugiarte en algún pecado, vas a buscar dejar de congregarte, vas a buscar hacer cualquier cosa que te aleje del Señor. Porque ese fue el problema de la esposa, que su frialdad la hizo buscar un refugio en parajes escarpados y peligrosos. Su vergüenza, y yo podría añadir también su orgullo, le hizo casi imposible volverse a Dios inmediatamente. En lugar de reconocer y decir yo necesito volverme a ti, por su orgullo, por su vergüenza o por cualquier cosa, ella terminó buscando refugio en el brazo de carne. Y esa es nuestra tendencia constante, porque si un pecado daña nuestra conciencia, o si una lucha recurrente abruma nuestro corazón, va a ser más fácil refugiarse en la autoconmiseración, en el desánimo, en la queja, antes que humillarnos y buscar el refugio en Cristo. Así que, hermano, tú hoy medita cuáles son los refugios carnales en los que fácilmente te escondes y después considera las palabras de Cristo. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Como si Él te dijera, como le dijo a esta mujer pecadora, levántate y no peques más. Sal de esos refugios peligrosos, pasajeros, carnales, y déjame abrazarte yo con mis alas de refugio. Levántate de allí, amiga mía, hermosa mía, y ven a mí. Yo no te voy a reprochar nada, yo sé que tú pecaste y que tu pecado te ha herido la conciencia, pero si no vienes a mí, te seguirás lastimando y tu invierno seguirá prolongándose. Dice Job 8:4,
les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. En otras palabras, nuestro Señor nos dice, está bien, yo sé que ya caíste, que ya te lastimaste, pero ¿acaso el que se cae no se vuelve a levantar? ¿Se tiene que quedar ahí tirado porque ya se cayó? Levántate, amiga mía, yo ya llevé tu vergüenza, yo ya sufrí tu castigo, yo ya te hice libre para acercarte a mí, ya no hay vergüenza, ya no hay invierno, puedes venir a disfrutar de lo que yo hice por ti, porque yo pagué en una cruz para salvarte y acercarte a mí. Así que a manera de conclusión, hermanos, espero que este texto los anime a levantarse de cualquier tipo de tropiezo o caída con la seguridad y la confianza de que por los méritos de Cristo y solo por sus méritos, ustedes pueden acercarse a Él sin esperar ningún reproche. Él no espera que nosotros le paguemos los platos rotos antes de acercarnos. No está indignado porque nosotros nos enfriamos y no está diciendo, pues si tú te metiste en esos escarpados parajes, ahora tú arréglatelas para salir de ahí. Él no hace eso. Ni tampoco dice, si tú fuiste el que se fue al invierno del pecado, ahora tú enciende una fogata y trata de avivar tu corazón. Tampoco lo dice así. Él te dice tiernamente, levántate y ven. Levántate y no peques más. Hazme oír tu voz. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando clames así, hermano, cuando clames a Él y Él te responda, podrás vivir en carne propia las palabras del Salmo 116, que dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Cuando el Señor te escuche, cuando el Señor te haga oír su voz en ese invierno en el que estás, tendrás una fuerza y una motivación renovada para querer consagrarte a Él e invocarle todos los días de tu vida. Querrás que todos tus mañanas sean para Él y que nada en esta vida te vuelva a alejar de su presencia. Podrás entender cuán hermosa es tu unión con Él y dirás de todo corazón, mi amado es mío y yo soy de Él. O podrás decir, Él es la vid y yo soy el pámpano y separado de Él nada puedo hacer. Aquí quiero estar con Él, quiero invocarlo todos los días y quiero dar fruto en Él. Pero si la dureza que tienes todavía es más profunda y a pesar de que tu indiferencia hacia las cosas de Dios sea muy marcada, quiero decirte que si todavía tienes un poco de dolor en tu interior, un poco de incomodidad en tu conciencia, eso es un síntoma de que estás vivo espiritualmente. Si estuvieras muerto no sentirías nada. Y aunque te va a costar más trabajo encontrar la paz y la restauración, todavía puedes clamar como Job. En Job 29, 2 al 5. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Y aunque la restauración no llegue tan pronto como tú quisieras, yo te animo a que no pierdas la esperanza, ni desconfíes de los tratos de Cristo para tu vida. Porque si Él te ha dejado así, que lo veas parcialmente entre las celosías, es para que valores
más lo que has perdido. Y cuando Él considere el momento adecuado, te levantará por completo y te dará lo que anhela tu alma. Y finalmente, para los que no están en Cristo, quiero animarlos a que consideren esto. Tú también, si estás lejos de Cristo, estás fuera de Él, fuera de su presencia. Pero no estás lejos de Él, ni estás frío como uno que lo conoce y se ha alejado de Él. De ti ni siquiera puede decirse que estás en el invierno. Tú literalmente estás muerto. Estás lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por lo tanto, a ti no se aplica esto que dijimos del invierno, de uno que conoce a Cristo y su invierno puede convertirse en primavera. Tú primero necesitas nacer de nuevo para que puedas conocer la dulzura y el amor de Cristo. Y tu condición es tan desoladora que si permaneces más en ese estado, llegarás al fin de tus días simplemente para ser echado al infierno. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree en aquel que entregó su vida para salvarte. Pero si endureces tu corazón, si tú dices, no, eso no es para mí, eso no me importa, yo no quiero escuchar la voz de Cristo, te diré algo. En el día del juicio volverás a escuchar la voz de Cristo y ya no podrás endurecer tu corazón. Y volverás a escuchar la voz de Cristo y Él no te va a decir, levántate y ven. Te va a decir, apártate de mí al fuego eterno. Así que no tardes más y arrepiéntete hoy mismo. Cree en Cristo para la salvación de tu alma y vuélvete a Él hoy que tienes vida. Amén, hermanos.